Buenos días, buenas tardes, por donde nos escuchan, si es en Venezuela, si es en Europa, si es en África, si están ustedes en Estados Unidos o en cualquier parte del planeta Tierra. Buenas tardes, buenos días. Estamos en línea con BRICS PSUV y estamos con Jesús Faría. Jesús Faría, si no lo conocen todavía, Jesús Faría es economista, es el vicepresidente del PSUV, del Partido Socialista Unido de Venezuela, para la área de economía productiva, y también es candidato a la Asamblea Nacional, ¿no?, para la elección del próximo 6 de diciembre. Entonces, ya hemos hablado mucho en todos los programas en línea con BRICS PSUV de lo que está en juego, ¿no?, políticamente hablando, lo que está en juego el próximo 6 de diciembre. Vamos con Jesús a tomar un enfoque un poquito diferente. Vamos por el camino de la economía. Sabemos que es un problema, ¿no?, por las personas que viven en Venezuela, problema que surgió a raíz del bloqueo criminal de Estados Unidos y sus lacayos que están imponiendo a los ciudadanos y ciudadanas de Venezuela. Jesús, vamos a ir de una porque el tiempo está corto. Nos repiten camarada Beverly y Antonio en la técnica. Entonces, quiero que nos haga un pequeño balance del bloqueo contra Venezuela, del bloqueo criminal contra Venezuela. ¿Cómo ha afectado la economía venezolana? ¿Cómo los ciudadanos de a pie sienten estas acciones criminales del gobierno de Estados Unidos y cómo se refleja en la economía, en las cifras macro, estos ataques a la economía de Venezuela? Bueno, en primer lugar quisiera saludarte, Romain. Aquí en Venezuela tienes muchos amigos y agradecerte por tu apoyo solidario, militante de siempre, muy valioso. Y saludar. Bueno, gracias a ti por prestarte a esta entrevista. Siempre a tu orden, hermano, y a todos los que se conectan por esta vía extraordinaria de comunicación. Y bueno, dispuesto a la conversación, el intercambio de ideas que estás planteando. En ese sentido, yo quisiera decir lo siguiente, Romain. Hay un ataque criminal contra nuestra nación. Es multifacético, es militar, es diplomático, es político, es cultural, mediático y obviamente también es económico. Y dentro de toda esa constelación de agresiones, de ataques contra nuestro país, lo que ha perdurado, lo que se ha registrado como una constante a lo largo del tiempo y lo que ha tenido mayor impacto en el desarrollo del acontecimiento nacional, sin lugar a dudas, ha sido el tema económico. Primero lo definíamos como la guerra económica, el ataque a nuestra moneda a través de la devaluación, el contrabando de extracción que nos hizo tanto daño, el incremento de los precios especulativos, abiertamente especulativos, con el objetivo político de desestabilizar, el acaparamiento, etc. Pero eso siguió escalando y con el gobierno de Donald Trump, en agosto del año 2017, adquiere una nueva calidad, una nueva dimensión y se comienzan a aplicar sanciones imperiales. Hay gente que no le gusta que llamen sanciones porque un país no puede sancionar a otro desde el punto de vista de las leyes internacionales, pero aquí estamos hablando de sanciones de naturaleza imperial. Y esto ha tenido como objetivo central, en primer lugar, no exclusivamente, pero en primer lugar, estrangular a la economía petrolera. Y no es difícil entender por qué ha sido esa parte del plan fundamental. Nuestra economía es desde mediados del siglo pasado, o un poco antes de los años 40, 30 del siglo pasado, una economía petrolera. Depende tremendamente de los ingresos del petróleo. ¿A qué ingresos me refiero? A las divisas, que son fundamentales para las importaciones. También tenemos ese
Esa característica de nuestra economía también es algo que venimos arrastrando desde los años 50 del siglo pasado, y el Estado, el otro gran motor de la economía, depende financieramente de los recursos que aporta el petróleo. 70% de todos los ingresos públicos provienen de la industria petrolera. Entonces, las sanciones, los ataques, las agresiones, el estrangulamiento consiste en lo siguiente, porque los que nos están viendo conocen perfectamente la situación en rasgos generales. Hay un ataque, hay una agresión. Los mismos voceros del Departamento de Estado, incluso la Casa Blanca, el presidente Donald Trump ha dicho de la manera más descarada: esto lo hacemos para derrocar a un gobierno. Ese gobierno no puede seguir existiendo. Es decir, que no tiene ningún problema en decirlo abiertamente. ¿Pero en qué consiste? En primer lugar, producción de petróleo. Se ha limitado de una manera muy importante, porque para producir petróleo necesitamos tecnología, la mayor parte de esa tecnología es extranjera, y todo aquel que esté dispuesto a vender tecnología a Venezuela recibe una sanción por parte de los Estados Unidos, bien sea en suelo norteamericano o fuera de los Estados Unidos de Norteamérica, porque después persiguen a todas aquellas industrias, a todas aquellas empresas que mantengan relaciones con nuestros socios comerciales, entonces, o financieros. Entonces, se ha reducido sustancialmente la capacidad de producción. Cuando arrancaron las sanciones, producíamos 2 millones de barriles diarios. 2 millones. Nosotros no tendríamos ningún tipo de problema en estos momentos, en esta dimensión, si produjéramos 1 millón. No te digo los 2 millones, 1 millón. Pero estamos en mínimos históricos. Hay días donde estamos extrayendo 100.000 barriles diarios. Y no solamente porque tenemos dificultad para producir. Las empresas que participaban en el negocio petrolero se han ido, amenazadas igualmente, con perder todos sus negocios, todos sus activos de manos del Departamento del Tesoro. Tampoco podemos venderlo. Los que compran petróleo a Venezuela tienen prohibido hacerlo. Y hemos venido perdiendo de manera sistemática a todos nuestros mercados. No hay producción y tampoco hay mercado donde colocar el producto. No hay financiamiento externo. Nadie nos presta dinero, ni a la industria petrolera ni a la nación como un todo. Y el transporte tampoco lo tenemos. Las navieras recientemente fueron condenadas por el Departamento del Tesoro, navieras griegas, y otras fueron tomadas en alta mar, invadidas, como si estuviéramos en la época de las piratas, pues, violentando todas las normas del derecho internacional. Entonces, eso es lo que tenemos, una industria petrolera muy afectada por las sanciones, y eso, por supuesto, se traduce en un deterioro generalizado de la economía. No podemos olvidar, Citgo, una gran empresa venezolana en los Estados Unidos, valorada en 10.000 millones de dólares, bueno, ha sido confiscada por el gobierno norteamericano. Pero más allá del petróleo, tenemos que no hay opciones para importar bienes y servicios para atender las diferentes necesidades de la economía, de la población. No hay financiamiento externo para toda la economía, y tenemos confiscados, paralizados, embaucados fuera del país aproximadamente 6.000 millones de dólares líquidos, bien sea oro, títulos o dinero en efectivo, en cuentas. Es de Venezuela, sin embargo, lo tiene el gobierno norteamericano o los que se ven afectados por la amenaza. Tú decías, ¿cuáles son las consecuencias de esta situación, de esta brutal persecución que se está aplicando contra nuestro país? Bueno, desde el punto de vista económico, no hay ni un solo problema que no esté determinado esencialmente por el bloqueo. Y desde el punto de vista social, hay una política de genocidio, así lo denunciamos nosotros. El bloqueo es una política genocida que busca la implosión, el estallido social, que se pueda traducir posteriormente en lo que la Casa Blanca llama su política de cambio de régimen. Bueno, no lo han logrado y tampoco lo van a lograr en estos momentos que hemos transitado por durísimos desafíos. Pero en términos concretos, la producción nacional se ha desplomado. El elemento
crítico acá es la ausencia de importaciones, por una parte, y por otra parte la ausencia de ese gran motor, que es el Estado, que cada vez que invierte genera un efecto multiplicador en toda la economía. Ambos factores se han paralizado precisamente como consecuencia de esto. Los precios aumentan. Bueno, los precios aumentan por tres motivos fundamentalmente. En primer lugar, hay una escasez muy importante de bienes y servicios, la producción se ha desplomado nacionalmente, no podemos importar para complementar eso porque carecemos de divisas, y tenemos una economía especulativa. La especulación, por supuesto, se desplaya en ese escenario y crecen los precios de una manera exorbitante. Pero en segundo lugar, hay el tema especulativo por naturaleza, que es típico de la economía nacional, y más allá del hecho de que haya o no producción, ha jugado un papel siempre en el desempeño de los precios en Venezuela. Y en tercer lugar, el tema del precio del dólar, lo que llamamos nosotros el tema cambiario. ¿Cuánto cuesta el dólar? La economía está anclada al dólar. Siempre ha sido así, no es nuevo, siempre. Hemos tenido siempre una economía dolarizada, por ser una economía petrolera y el petróleo transarse en dólares en los mercados internacionales. Al no tener divisas para poder atacar y contener la vorágine cambiaria, la vorágine especulativa, entonces aumenta la tasa de cambio por razones especulativas para obtener enormes fortunas y a su vez también para desestabilizar al gobierno, pero no disponemos de divisas para atacar esa situación. Entonces, producción, finanzas públicas, inflación, sistema financiero, reservas internacionales, ahorro nacional, inversión, todos los indicadores clave que determinan el desempeño de la economía, aplastados por los efectos y consecuencias del bloqueo. Y finalmente, el tema social. Bueno, los salarios se han deteriorado de una manera dramática. ¿Por qué se deterioran los salarios? Vamos por ahí. Sí, porque los salarios son el resultado de lo que enriquece la economía, y eso por supuesto está en una situación muy crítica. Los servicios públicos se han desplomado y eso genera sufrimiento a la población, además del efecto que tiene en la economía. Estamos hablando de la electricidad, del agua, del gas, del combustible, cosas que son fundamentales y esenciales para la vida. El empleo se ha deteriorado. Hemos perdido cientos de miles de los mejores puestos de trabajo precisamente por el cierre de empresas públicas y de empresas privadas. No hay, de nuevo, y para finalizar esta larga intervención, no hay ni un solo problema que no se ve, que no esté determinado por el tema del bloqueo. El costo económico del bloqueo supera los 120.000 millones de dólares, una cifra colosal con la que pudiésemos nosotros resolver todos los problemas agudos que aquejan a nuestro país. Gracias, Jesús. No, está bien, porque quise entrar un poco en esta entrevista con el tema del bloqueo, ¿no? El presidente Maduro hace unos días recordaba que en el año 2014 entraban 56.000 millones de dólares por concepto de venta de petróleo y que el año pasado fue 556 millones, ¿no? O sea, dos cifras completamente opuestas y que demuestran en parte lo que es el bloqueo, este bloqueo criminal. Jesús, cuál ha sido la respuesta del Ejecutivo y cuáles son las propuestas también que llevan a la Asamblea Nacional para relanzar el sector productivo, en particular en el área de la producción de alimentos? En el área, no te escuché la última, en el área de producción de alimentos. Muy bien, mira, nosotros no podemos esperar la elección de la Asamblea Nacional. Ya hay una iniciativa muy importante de parte del gobierno bolivariano que fue avalada por la Asamblea Nacional Constituyente y se encuentra en el marco de una ley que hemos llamado Ley Antibloqueo, ¿no? Para defender los derechos humanos y para recuperar nuestra economía. No se trata de la primera iniciativa, por supuesto, pero hemos hecho cosas. Si no hubiéramos hecho
lo que hemos estado en capacidad de elaborar y desarrollar y llevar a cabo, bueno, el país hubiera implosionado con todas esas medidas restrictivas, coercitivas, de brutalidad en el ataque del imperialismo. Sin embargo, la ley antibloqueo es lo más acabado, lo más integrado, lo más elaborado para atender esta situación. La gente preguntará, ¿y por qué lo hicieron ahora? ¿Por qué tuvieron que esperar tanto tiempo para hacerlo? Porque en estos momentos nosotros tenemos una ofensiva política. Nacionalmente ya estaba claro quién es el presidente y que la ficción del presidente designado por los Estados Unidos, eso existía nada más en el papel y en los medios de comunicación y en los discursos de los funcionarios de los países que son satélites del imperialismo norteamericano y el Internet. Más allá de eso no había. Pero ahora lo hemos aclarado a todo el mundo. Ya nadie duda que eso es parte de una ficción, de una de las mayores farsas políticas que se han tratado de imponer en nuestra realidad. Entonces, hay un momento en el cual nosotros presentamos una propuesta para invertir y hay actores nacionales e internacionales que estarán dispuestos a invertir. Y nosotros vamos a hacer todo lo posible para protegerlos de las sanciones, que sean inversiones, que se hagan discretamente, que se hagan de una manera a veces hasta clandestina, tenemos que actuar, o con figuras que le permitan la protección a las empresas. ¿Y de qué se trata? Se trata de lo siguiente. Ya yo te hablé de la situación del país, a grandes rasgos, obviamente, no podemos profundizar más. Pero, si el diagnóstico es el siguiente, tenemos empresas públicas y privadas, pero básicamente las públicas, que son muy importantes, trabajando a baja capacidad, ¿no?, de todo lo que pueden elaborar, o algunas paralizadas, y tenemos los trabajadores, y tenemos a los técnicos, y tenemos las necesidades de la economía y de la sociedad, y además tenemos un gobierno que está consciente de que hay que hacer algo para atender esto. Dentro de toda esta ecuación, falta solamente un factor, la inversión. ¿De dónde saco los recursos para colocarlos en la empresa? ¿En forma de qué? En forma de maquinaria, en forma de insumos, en forma de repuestos, de servicios, ¿no? Y un conjunto de gastos que tienen que hacerse para pagar la fuerza de trabajo, etcétera, para activar esto. Entonces nosotros hemos abierto la economía para que llegue la inversión privada. Eso no lo tiene el Estado. En el pasado lo tuvo el Estado, pero ahora no lo tiene precisamente porque estamos en una situación de bloqueo. Es una ley antibloqueo que tiene un marco temporal. Se limita a el tiempo en el cual dure el bloqueo. Entonces buscamos esa inversión, que venga la inversión para que se genere producción, con la producción ingreso y con el ingreso inversión en los servicios públicos, inversión en los salarios, inversión en la seguridad social, inversión en la producción y en especial de la producción de alimentos, porque nosotros sabemos que produciendo más alimentos no solamente vamos a atender a buena parte de la población en su alimentación, en su nutrición, en una necesidad básica, sino que produciendo una mayor cantidad de alimentos estaremos atacando la inflación. Los precios aumentan de una manera más acelerada en el renglón de alimentos y produciendo más estaríamos nosotros generando abundancia en el mercado y restándole espacio y oxígeno a ese lucro especulativo que existe en nuestra economía, que es una economía todavía dependiente, capitalista, petrolera y por lo tanto también rentista. Y es la tarea de la revolución no solamente atacar la coyuntura, en este caso la coyuntura es derrotar las consecuencias del bloqueo para atender al pueblo, para atender el desarrollo económico, que por cierto también es la base para la defensa del país, para la defensa frente a la agresión imperialista, sino también establecer el piso, las primeras bases para el modelo que queremos nosotros de cara al futuro, en la larga transición al socialismo que nos hemos propuesto en Venezuela. Jesús, hubo algunos sectores que acusaron, que acusó la ley antibloqueo
de querer privatizar las empresas estratégicas y hasta dañar el legado de Chávez. ¿Está contemplado esta ley, este tipo de privatización? Y otra pregunta, ¿por qué crees que hubo tales acusaciones en contra de la ley antibloqueo? Bueno, nosotros tenemos aquí mucha gente con afán de protagonismo y mucha gente que opina sin ningún tipo de fundamento, y discúlpame que te lo diga así. Hay mucho charlatán en nuestro país, opinan y no tienen absolutamente ningún problema en decir cualquier mentira, cualquier disparate. Nos pareciera que no tuvieran ningún problema en sacrificar su prestigio, si es que tienen algún tipo de prestigio. Pero no es la primera vez que se ataca un proyecto de la Revolución Bolivariana. Y si, desde adentro de la revolución, o por lo menos se proclama la gente que hace ese tipo de crítica desmedida y aventurada, ellos se autoproclaman revolucionarios, ¿ya viste? Yo no entiendo mucho eso, cómo lo pueden hacer, si la base de cada uno de sus argumentos son mentiras y tergiversaciones de la realidad, o medias verdades. Entonces nosotros estamos convocando al capital privado a invertir acá. Y entonces eso lo llaman privatización y traición al legado del comandante Chávez. Yo quiero saber que alguien me diga qué hizo el comandante Chávez en el sector petrolero. Convocó al capital extranjero, y existían las industrias básicas, mixtas, y esas industrias mixtas generaron riqueza. ¿Quién administra esa riqueza? El Estado administra esa riqueza y se encarga de distribuirlo para generar bienestar. Con ese modelo de economía mixta, y en el sector petrolero, nada más y nada menos, creando las industrias mixtas con capital extranjero de Francia, de Italia, de España, de los Estados Unidos, de la India, de China, de Rusia, capital extranjero privado, nosotros pudimos avanzar. Se trata de que la revolución, ser revolucionario en este momento y defender la soberanía en este momento, pasa necesariamente por la tarea de producir. Porque sin producir ponemos en peligro a la revolución, peligro de un estallido. Hay que defender el poder del pueblo, porque es la única garantía de que aquí haya revolución y se pueda concretar el legado de Chávez. Entonces nosotros no estamos aquí para inventar condiciones. Yo quisiera que la condición fuera maravillosa, pues, que los precios del petróleo estuvieran a $100 el barril, que no estuviera gobernando en los Estados Unidos Donald Trump, sino Fidel Castro, y que todo el mundo fuera socialista. Yo quisiera que hubiera ese mundo para estar bien chévere y poder caminar en un lecho de rosa hacia el socialismo. Lo que pasa es que nadie puede inventar esas condiciones. El camino al socialismo, un camino tortuoso, lleno de grandes desafíos, de grandes dificultades como esta. Ahora hay gente que no entiende eso y critica sin ningún tipo de base, sin ningún tipo de fundamento. Muchas veces las cosas que dicen ni siquiera aparecen en las leyes. Lo hemos visto en el tema de la ley de inversión extranjera, lo vemos ahora, y en otros temas, en otros debates, de los tributos, de los salarios que se han desarrollado en el país. En todo caso, aquí no hay el menor riesgo o temor que puedan tener otros compañeros de que se está sacrificando la revolución bolivariana. 4 ejemplos que los poníamos cuando defendíamos la ley en la Asamblea Nacional. Lenin, bueno, si alguien puede calificar a Lenin de revisionista, de entreguista, de proimperialista, allá ellos con su conciencia, pero Lenin en el año 1921 se inicia la nueva política económica, pasa del comunismo de guerra. Ayer celebramos nosotros un nuevo aniversario, antes de ayer, de la gran revolución bolchevique. La revolución bolchevique se salvó porque la economía se oxigenó, alimentos para la gente, la unión de los obreros y los campesinos. Lo hizo Lenin. ¿Alguien puede criticar a Lenin de que entregó el país? Todo lo contrario, salvó la revolución. ¿Qué hicieron los vietnamitas? Los vietnamitas abrieron su economía, ya la Unión Soviética no existía, tenían que hacer algo, tenían que atraer inversión. ¿Quién puede comprar esa inversión? El sector privado, los cubanos, después de que se derrumbó el mundo socialista. Y lo que hacen ahora, abriendo el compás, no podemos perder el poder político, que es la única garantía. Y para eso tenemos que cumplir con algunas condiciones. Una condición fundamental es desarrollar la economía, porque sin la economía
Y sin riqueza no hay bienestar, eso hay que producirlo, que lo entiendan aquellas personas que están creyendo que los caminos al socialismo se inventan y que están libres de cualquier tipo de problema. Un poco aislados de la realidad de ellos. Bueno, mira, dentro de las estrategias que implementó el gobierno bolivariano fue la creación de la primera criptomoneda pública, el Petro. Y tenemos una pregunta acerca del Petro de la periodista Ismailín Benítez desde Argentina. Por favor, Beverly, Antonio, si nos pueden colocar la pregunta de la compañera para Jesús Ferreira. Hola, mi nombre es Ismailín Benítez y quería hacer dos preguntas. La primera es, ¿qué factores cree usted que se tienen que dar para que el Petro sea una moneda fuerte a nivel nacional e internacional? Y la segunda es, si cree que los demás países de la región deban tener una moneda parecida o similar al Petro. Muchas gracias. Correcto. Ajá. Jesús. Mira, es muy interesante y muy actual, muy vigente esa pregunta que hace la compañera, porque nosotros vivimos en un mundo de dependencia en relación al imperialismo, de dependencia financiera, productiva, tecnológica, además de lo cultural, lo político y lo diplomático, pero también la monetaria es muy importante. Mientras nosotros no nos delastremos de esa dominación monetaria a la que estamos siendo sometidos, va a ser muy difícil que nos desarrollemos. Y adicionalmente, en condiciones de bloqueo, bueno, mucho más difícil. Nosotros no tenemos, por ejemplo, un sistema de pago que nos permita realizar y recibir pagos del resto del mundo. Estamos exentos o aislados del sistema bancario internacional. Y además necesitamos un medio de pago que no lo esté manipulando los Estados Unidos y sobre los cuales puedan estar incidiendo sobre nosotros. Entonces, sobre la base de esa gran necesidad y requerimiento, se plantea esa criptomoneda que es el Petro. Ahora bien, una cosa es lo que nosotros nos proponemos, pero en una batalla es como un tablero de ajedrez. Hay dos contrincantes y nosotros avanzamos y ellos tratan de impedir nuestro avance, y eso fue precisamente lo que ocurrió. Enseguida que surge el Petro, es sancionado. Sí, hubo sanciones contra esta criptomoneda. Inmediatamente. Entonces, los socios nuestros que quisieron vincularse al país a través del Petro, bueno, se fueron relegando, quedaron algunos, pero en una dimensión ínfima en relación a la expectativa que se creó al comienzo. Pues, si tú tienes decenas de criptomonedas y miles de interlocutores y potenciales socios comerciales, con el último que te vas a querer involucrar es con aquel del cual se puede desprender un castigo tremendo para tu negocio, tan tremendo que puede ocurrir o que puede conducir a la quiebra de su actividad, entonces económica. Entonces esa es una limitación que tenemos, y por eso el Petro no ha tenido ese desarrollo tan consistente, tan estable como nosotros lo hubiéramos deseado. Y hay otra cosa que también es importante. Aun cuando se trate de una criptomoneda, siempre la moneda de un país es el reflejo de la economía. Siempre. De una u otra manera. Ninguna nación en crisis terrible tiene una moneda fuerte y sólida. Y por lo general las economías muy sólidas tienen igualmente monedas sólidas. No son muy volubles, volátiles en sus cotizaciones. Y bueno, el drama en nuestra economía, ya tú lo escuchaste, hay una situación sumamente grave y eso complica aún más, aun cuando la criptomoneda esté soportada por el petróleo. Porque el petróleo, debajo de la tierra, en el subsuelo, es un bien estratégico, por el cual incluso ocurren las guerras de este siglo XX y del siglo XXI, todavía ocurrirán hasta que el petróleo debe ser la principal fuente energética. Pero para que se convierta ese petróleo en riqueza económica, tiene que extraerse. Y eso es precisamente lo que se ha impedido en nuestro país. Y todo aquel que se ve involucrado en el negocio petrolero venezolano, pues, es un paria de la economía mundial. Es una situación bien compleja, pero nosotros
vamos a ir estabilizando nuestra economía y progresivamente vamos a ir consolidando nuestra criptomoneda. Lo que sí es seguro es lo siguiente: nosotros podríamos evadir con mayor fuerza empleando no solamente nuestra criptomoneda, sino en general las criptomonedas que existen en el mundo. Y allí también tenemos problemas porque los que administran esas criptomonedas cada vez más se deslindan de nuestro país y limitan su funcionamiento a otras naciones para que no entren dentro de las sanciones. Entonces es una situación complicada, pero de la cual nosotros vamos a salir adelante. En todo caso, el problema nuestro no es un problema monetario, no es un problema de criptomonedas, el problema nuestro es un problema de bloqueo que afecta a nuestra economía productiva y de allí se desprende el resto. Ajá, precisamente estamos en campaña electoral, ¿no? Por la Asamblea Nacional, y creo que es bueno también repetir que este bloqueo precisamente es un atentado contra la democracia venezolana, porque el objetivo es precisamente que el pueblo que sufre las consecuencias del bloqueo se voltee en contra de la revolución bolivariana y vaya a votar o a escoger por otra opción y otra propuesta política. Pero en esta campaña hay un tema también que le toca a cualquier ciudadano venezolano, que es el tema del salario, ¿no? ¿Cuál han sido las estrategias del gobierno para consolidar el salario de los venezolanos, que ha sido golpeado precisamente por las consecuencias del bloqueo? ¿Y cuáles son las propuestas legislativas que ustedes quieren llevar a la Asamblea Nacional para consolidar el salario y la calidad de vida de los venezolanos? Sí, el desplome del salario ha sido brutal. La situación salarial de nuestros trabajadores es muy crítica. Es muy crítica. Y ya te iniciaba la explicación hace un rato. Las remuneraciones, y no solamente las de los asalariados, sino también las del capital, las ganancias que ellos obtienen, siempre ha resultado de la riqueza que se genera. Y una vez que se genera la riqueza, se distribuye. Si esa riqueza ha disminuido, por supuesto lo que le va a corresponder a las partes es mucho menos. Aquí hay por lo menos 2 o 3 millones de venezolanos que son funcionarios del Estado en cualquier tipo de nivel. Y el Estado paga ese salario. Lo paga básicamente con el ingreso que percibe. El 70% de ese ingreso es petrolero. Ya te dije cuál es el drama que estamos atravesando ahí. La otra parte es el no petrolero, lo que aporta toda la economía. Pues bien, el resto de la economía también se ha visto afectado de una manera terrible. Hemos perdido el 60% de nuestra producción en los últimos 5 años. 60%. Es decir, como si partieran el cuerpo en dos y un poco más. Y eso es lo que y la parte menor es la que le corresponde a la vida actual. Entonces, una situación grave. ¿Qué vamos a hacer? ¿Y qué estamos haciendo para eso? La actitud del gobierno del presidente Nicolás Maduro ha sido siempre, invariablemente, defender los salarios de los trabajadores, pero por supuesto bajo condiciones tremendamente complejas, terriblemente complejas. Entonces, ¿qué hacemos? Hay un complemento de salario en forma de bonos que se va cancelando de una manera progresiva a la población más vulnerable, número 1. Número 2, hay un subsidio a los alimentos a través de un gran programa de alimentación que nosotros hemos llamado CLAP, ¿sí? Y que organiza al pueblo y dirige buena parte de los alimentos que producimos y que importamos a esta población, con un subsidio gigantesco. Ahí se estará cancelando el 5 o 6% del total del costo de esos productos que se reciben periódicamente. Esa es otra forma. Los subsidios a los servicios públicos ciertamente se han deteriorado, pero sin embargo se perciben en la población y la población prácticamente no paga por eso. No es una situación normal, pero sin lugar a dudas que es un auxilio al pueblo. Y finalmente la educación, la salud gratuita. No tiene que pagar nada. Eso se revela la importancia de eso, sobre todo ahora, en época de pandemia. En otros países se han enfermado y han muerto cientos de miles, millones de personas
y cientos de miles de fallecidos. Bueno, aquí tenemos indicadores que están por encima, pero ampliamente, de la región, y a nivel mundial también los podemos comparar, porque existe un sistema de salud pública. El que subestime eso, y que eso no sirve para nada, bueno, en época de pandemia se revela claramente la importancia que tiene este tipo. Son complementos que hace el Estado para tratar de defender a los trabajadores, porque se dice, bueno, el salario de los empleados públicos es de $1, $2, ¿cómo viven? Bueno, viven precisamente porque no es el único ingreso, directo o indirecto, que percibe el trabajador. No estamos orgullosos con eso, todo lo contrario, estamos empeñados en que los salarios deben aumentarse, deben mejorarse, pero para cancelar mayores salarios se tiene que generar una riqueza. Si no se tiene riqueza, es prácticamente imposible hacerlo. Hay dos cosas que determinan la política salarial en una nación. En primer lugar, la voluntad política del gobierno. Un gobierno socialista, un gobierno con visión del mundo, que establezca las grandes reivindicaciones laborales como algo fundamental y un compromiso de la gestión pública, y ahí hay un paso adelante de cara a esa reivindicación, aumentos salariales, pero también depende el incremento de la riqueza existente, la capacidad que tengamos para distribuir. Eso es precisamente lo que está en estos momentos muy comprometido, por razones que ya acabo de explicar. Los ingresos que percibe el Estado para cancelar los salarios se han desplomado como consecuencia del bloqueo. Es decir, no es el gobierno el responsable en estos momentos del deterioro dramático de los salarios. Es un bloqueo que busca, como tú lo decías, una implosión que lleva a cabo una invasión, un golpe de Estado, la ingobernabilidad y al final el derrocamiento del gobierno bolivariano. Y no ha ocurrido, porque hay una alta conciencia en el pueblo. Entonces aquí hay gente desde la derecha, en la derecha, que dice, no, el salario debe llegar a $100. Así de un solo golpe. Precisamente los que han apoyado, justificado y estimulado el bloqueo son los que están diciendo fórmulas para ver cómo se incrementa el salario. Algo, un cinismo sin ningún tipo de límite. Y hay otros que con una banderita del chavismo dicen, no, el salario puede aumentar $60. Como si eso fuera sacarse un conejo del sombrero. Pero ni siquiera explican cómo se va a hacer eso. Es una idea maravillosa. Yo diría, no sé, ¿qué diría? 60, ¿no? Que no sean $60, que sean $600 lo que le pagan a los salarios. Eso no tiene ningún tipo de ciencia de decir una cifra. Lo importante es establecer la forma. ¿Cómo lo voy a financiar? ¿De dónde van a salir los recursos? ¿Cuánto cuesta? ¿Cuál es el costo? Por decirlo así, el costo o a la cifra a la que asciende. Ni siquiera saben a cuánto asciende el monto que se correspondería a un incremento salarial de esa magnitud. Y sin embargo se aventuran, no aventureros, no charlatanes, se aventuran a decir cualquier tipo de cosas. Entonces, el pueblo, más allá de esa demagogia, alguna demagogia de izquierda, una demagogia de derecha, izquierda entre comillas siempre, más allá de esa demagogia, el pueblo ha tenido una paciencia extraordinaria y una comprensión admirable en relación al tema que estamos viviendo. Y confía en su gobierno, fíjate la importancia que tiene. Este pueblo, a pesar de los problemas, no se ha rebelado en contra del presidente Nicolás Maduro. Ha sabido identificar las raíces de sus problemas y también ha sabido identificar la única salida de nuestro país de esta situación. Y no es otra que el chavismo gobernando. Es la única garantía de que aquí podamos salir de esta situación sin que haya una guerra, sin que haya una tragedia mayor o sin que exista la entrega absoluta de la soberanía al gobierno yanqui. Jesús, cambiamos de tema, pero ya que eres tú el entrevistado, no podía dejar pasar la pregunta siguiente, además que ha generado un cierto ruido en algunos ámbitos partidistas a nivel internacional. Para los que no saben,
Jesús Faría tiene una historia personal, familiar, militante, marcado con el marxismo y también por una historia de militancia en el Partido Comunista de Venezuela. Por eso te quería hacer esta pregunta sobre el proceso de construcción de la alianza del Gran Polo Patriótico para ir a esta elección del 6 de diciembre y por qué el Partido Comunista de Venezuela, en tu opinión, quiso quedarse por fuera y conformar otra propuesta electoral. Mira, bueno, yo soy comunista de convicción. Mi ideología, mi formación es comunista. Estoy militante del PSUV, soy dirigente del PSUV, pero desde mi conciencia yo abrazo las ideas del comunismo. Y milité mucho tiempo allí y fui miembro de esa dirección nacional. Y cuando el comandante Chávez nos llamó a conformar el PSUV, la mayoría acudimos a ese llamado. Entonces, ¿qué ocurre acá? Estamos en una gran confrontación con el imperialismo. Nunca antes la patria había sido tan agredida y tan amenazada. La patria venezolana. Nunca. A todas las fuerzas de izquierda no les cabe, a ninguna de las fuerzas de izquierda le cabe la menor duda de eso, número uno. Número dos, frente a eso, frente a ataques de esa naturaleza del exterior, ¿cuál es la reacción natural? La unidad para fortalecer un gran bloque antiimperialista. Y por cierto, esa unidad no necesariamente es de la izquierda, muchas veces es más amplia. Y cuando las naciones se ven amenazadas en su soberanía y en su integridad, ocurre eso. Pongamos el caso de Europa Occidental, Segunda Guerra Mundial. La Alemania fascista, nazi, invade a todas las naciones y en la mayoría de esos países, en Francia, en Italia, en Gran Bretaña, se dio una gran unidad donde participaban comunistas, socialistas, democracianos, todas las fuerzas, hasta las fuerzas de las monarquías que habían sido depuestas. Y así fue que se realizó la resistencia. ¿Por qué? Porque la nación se vio amenazada. Y nosotros estamos en un escenario similar. Pero hay partidos, bueno, hay un partido político que no se le ocurre otra cosa mejor. En ese escenario, donde estamos en mayor amenaza y donde se requiere la mayor unidad, que tener o poner tienda aparte, pues, en un proceso electoral que no tiene que ver solamente con elegir un diputado. Tiene que ver con recuperar una estructura del orden republicano que ha estado al servicio de la invasión, de la agresión, del golpismo, del bloqueo. Son los peores enemigos de la patria a lo largo de toda nuestra historia, desde nuestra independencia. Y se trata de recuperar eso. ¿Qué es lo más lógico? Que nos unamos. ¿Qué es lo más lógico? Que nos integremos. ¿Qué es lo más lógico? Que vayamos a esa batalla a recuperar ese espacio. Hay uno que no lo entiende. Y yo creo que es un tremendo error. Creo que es un tremendo error. Y en política los errores se pagan muy caro. Y las puertas a la unidad de la revolución siempre se mantienen abiertas. Siempre están abiertas. Nosotros no las cerramos para nadie. Aquí, en el bloque de la patria, hay partidos que se han ido, se han peleado con nosotros y siempre tienen que volver. No se puede hablar de unidad revolucionaria sin la participación, ya no les voy a decir del PSUV, que es la mayor fuerza política del país, sino sin la participación de todos los factores que están dentro de la alianza patriótica que encabeza el Partido Socialista Unido de Venezuela, de tal manera que vemos como un mal camino a aquellos compañeros que han decidido tomar otra vía. ¿Con qué cálculo? Lo ignoro. No voy a caer en especulación, pero el hecho de que estén asumiendo esa postura representa un tremendo error político. Aún así, nosotros vamos a salir airosos. Nosotros vamos a salir con una victoria aplastante y extraordinaria. Y los que han rechazado la unidad antiimperialista, bueno, se lo digo hoy para que lo vean dentro de un mes, van a tener resultados muy magros, muy bajos, muy negativos. El pueblo chavista nunca ha respaldado a quienes impulsan posiciones divisionistas. Y esto no quiero decir que nos dividimos,
que hice partirse de, no, sencillamente un grupo se fue, un grupito se fue, una astillita, pues como dentro de un tronco, una astillita se fue. Ahí está. Gracias, Jesús. Vamos por la última pregunta, por lo internacional. Te va a hacer la pregunta el compañero Ali Maleki de Hispan TV desde Teherán, Irán. Magnífico. Muy buenas, soy Ali Maleki, periodista desde Teherán, y es un honor para mí estar con ustedes. La primera pregunta, a Venezuela le tocará renovar a sus autoridades legislativas este 6 de diciembre. ¿Usted cree que tienen previsto de tomar algunas acciones contra aquellos que desde la Asamblea Nacional facilitaron y promovieron las sanciones contra su propio país? Y la otra pregunta, con la victoria de los demócratas en Estados Unidos, ¿usted cree que Estados Unidos va a modificar su política exterior contra Venezuela? Y la última pregunta, Luis Arce Catacora en Bolivia asumió al poder. ¿Por qué el presidente Maduro no asistió a la toma de mando pese a tener la invitación de la Cámara de Senadores de Bolivia? Gracias. De la Cámara de Senadores de Bolivia. Gracias. Creo que antes de que responda Jesús, creo que hay que agradecer al pueblo y al gobierno de Irán por toda la solidaridad que han dado con Venezuela, a Venezuela en estos últimos meses, especialmente en venta de repuestos y de gasolina. Creo que es bueno recordarlo. El pueblo y el gobierno iraní son un pueblo y un gobierno valiente, sin miedo, profundamente antiimperialista. No lo están diciendo en discurso. Tienen una postura consecuentemente antiimperialista y lo han demostrado. Se han expuesto a recibir toda la furia de ese imperio criminal y guerrerista y han cumplido con su principio de ayuda solidaria a la revolución bolivariana. Nosotros le estaremos eternamente agradecidos al pueblo y al gobierno de Irán por esa ayuda que hemos recibido de ellos. Lo mismo podemos decir de Rusia, lo mismo podemos decir de China, de Cuba, pero Irán ha demostrado, y por eso los imperialistas, porque están hablando con gente consecuentemente revolucionaria, los imperialistas saben hasta dónde llegar en la agresión a Irán. Pero yo voy a responder las tres preguntas que me hace el camarada de Hispan TV desde Irán. En primer lugar, aquí hay mucha gente, no solamente desde la Asamblea Nacional, sino más allá de la Asamblea Nacional, que se ha comprometido con esa política miserable de la entrega de la soberanía, del sabotaje, del robo, el latrocinio. Hay tres cosas que caracterizan a esta Asamblea Nacional y que por supuesto para realizarla tenían que contar con el apoyo del imperialismo norteamericano y con tentáculos de diferente naturaleza. Número uno, la entrega de la soberanía, es decir, se convirtieron en unas piltrafas, en unos títeres del gobierno yanqui. Número uno, un guiñapo, un trapo podrido. Número dos, el latrocinio, el robo más descarado que se haya conocido en la historia de nuestro país, se desarrolló, se lleva a cabo desde esa Asamblea Nacional. Y, en tercer lugar, convertir a la Asamblea Nacional en un factor desestabilizador, antidemocrático, profundamente antidemocrático, de gran confrontación en el país. Son tres rasgos fundamentales que resumen los 5 años de Asamblea Nacional. Y por supuesto que nosotros no podemos permitir que esa actuación salga de manera impune. De hecho, ya hay juicios abiertos, ya hay condenas establecidas y hay prófugos de la justicia venezolana en el exterior que participaron en esta entrega, en estos robos, en este complot contra la democracia venezolana. Nosotros no vamos a permitir que eso ocurra y vamos a legislar
Vamos a legislar con una ley anticorrupción que tipifique y castigue duramente a esos actos de latrocinio que se desarrollaron allá. Y las leyes son sumamente claras en cuanto a la traición a la patria, a la asociación con naciones imperiales para atacar nuestro país. Y ya algunos juicios están abiertos, están en proceso. Y vamos nosotros a hacer que cada una de estas sanciones se puedan concretar. De eso no les quepa la menor duda. Por eso hablamos de la venganza del pueblo. El pueblo tiene un momento democrático para ejercer con toda su fuerza y con toda su furia la venganza. ¿En contra de quién? En contra de los que los castigaron a ellos. Con el bloqueo, con los complots, con el sabotaje de los servicios públicos, con los intentos de golpe de Estado y todo lo que eso generó. Número uno. Número dos. Bueno, en los Estados Unidos se dio ese resultado, que por cierto todavía no ha sido aceptado por Donald Trump. En todo caso, nuestra posición es la siguiente. El imperialismo tiene su esencia. La esencia de la guerra, del expansionismo, de la explotación, de la conquista, ¿sí? De la dominación hegemónica. Quieren imponer no solamente sus intereses, sino sus modos de vida y sus culturas y sus instituciones. Eso no va a cambiar. Eso no va a cambiar. Demócratas y republicanos a lo largo de toda la historia han hecho guerra, han hecho invasiones, se han tragado países, han dado golpes de Estado, han asesinado presidentes. Demócratas y republicanos. Número uno. Eso no va a cambiar. Eso no va a cambiar. Ahora, lo que nosotros sí pensamos, y de allí la dialéctica, pues si la política fuese blanco y negro, bueno, ahí no sería necesario pensar, porque si no sentarse a esperar que ocurra lo que indefectiblemente va a ocurrir. Pero la política es dialéctica. Son cambios, son contradicciones, son correlaciones de fuerza, es lucha, y lo que nosotros observamos es lo siguiente. Nosotros hemos venido derrotando el imperialismo de una manera sistemática, especialmente desde el año 2019, desde enero, cuando proclamaron al fantoche, y bueno, 60 países se lanzaron al ataque de nuestra soberanía y le dieron un apoyo mediático descomunal, y en el exterior había gente que pensaba que bueno, la revolución bolivariana se acababa. Amigos nuestros, muy preocupados. No ha ocurrido así. Ellos han venido retrocediendo las derrotas estrepitosas que han sufrido. ¿A manos de quién? A manos de la revolución, de la Unión Cívico-Militar, del PSUV, del pueblo venezolano, de la Unión del Chavismo. Grandes derrotas que han sufrido ellos. Esas derrotas, que son nuestras victorias, esas derrotas que son resultado de nuestra fortaleza, eso es lo que va a conducir a que haya un cambio de política hacia Venezuela. No es que ellos van a tener buenas intenciones y han sufrido una mutación tremenda producto del trauma que han experimentado con un loco gobernando los Estados Unidos. No, es nuestra fortaleza y las derrotas que han sufrido lo que va a conducir a que ellos vayan desmontando todas las estructuras de bloqueo que en estos momentos asfixian nuestra economía. Y es muy fácil. Si lo que hemos hecho a lo largo de 2 años, si esos métodos y esas estrategias de intervención, de injerencia para cambiar el gobierno no sirven, la oposición está más debilitada que nunca, internacionalmente se ha descompuesto el cerco diplomático que se ha querido tender contra nuestro país por razones externas y por razones internas, lo más lógico es que cambie esa estrategia, lo más lógico. Pero aquí como nosotros necesariamente podemos hablar de lógica, en la política norteamericana tampoco descartamos que se mantenga el bloqueo. Entonces nosotros estamos preparados para los 2 escenarios, bloqueo o desmontaje de bloqueo. En los 2 escenarios vamos a avanzar. Nos gustaría mucho más que fuese sin bloqueo, incluso que fuese en condiciones en las cuales nosotros podemos conversar y hablar como hizo Obama con Cuba en el año 2015. ¿Ustedes creen que Obama lo hizo porque se inscribió en el Partido Comunista de Cuba? Lo hizo porque fueron 60 años de derrota tras derrota. No pudieron seguir insistiendo con esa política. Lo mismo va a ocurrir con Venezuela, tarde o temprano, con un demócrata o con un republicano. Pero nosotros vamos a resistir esta arremetida y vamos a continuar en una ofensiva. En este momento, Román, ya con esto finalizo,
Estamos en una gran ofensiva revolucionaria. Pasamos de la resistencia a una ofensiva que tiene dos estrategias, dos objetivos esenciales. La Asamblea Nacional, para recuperarla y ponerla al servicio del pueblo, desactivar esa bomba de tiempo que hay, y la ley antibloqueo para recuperar la economía, recuperar la producción y permitir aliviar las consecuencias terribles que ha generado el bloqueo. Me hicieron una pregunta sobre el presidente Nicolás Maduro. Yo creo que guardará y la te volveremos a entrevistar porque esta pregunta nos lleva a Bolivia y nos lleva a hablar, yo creo que una hora más. En todo caso, Jesús, muchas gracias. Estábamos en línea con Brice Pessoud y te tenemos que cortar la línea porque precisamente tenemos que cerrar el programa. Muchas gracias a los que nos ven por habernos seguido. Gracias a la camarada Tania Díaz, a Beverly, a Antonio. Gracias a las Brigadas Internacional de Comunicación Solidaria, a Radio Miraflores de Venezuela, al Ciudadano.com, a Yaras y Pagus de Brasil por transmitir en vivo y a Red Social Cody desde República Dominicana, así como al portal lesderives.info en Francia. Mucha gente que transmitieron esta entrevista. Muchas gracias y a la próxima en línea con Brice Pessoud. Venezuela alza la voz por una nueva asamblea. El pueblo legislador regresará como sea. Venezuela alza la voz con amor y sentimiento. Y en el nuevo parlamento, Venezuela alza la voz. Venezuela alza la voz por una nueva asamblea. El pueblo legislador regresará como sea. Venezuela alza la voz con amor y sentimiento. Y en el nuevo parlamento, Venezuela alza la voz. Un tremendo vaporón nos ha metido a esa gente. Una cuere de delincuentes que no le importa un comino. El pueblo ni su destino, pero se acabó el jueguito, porque en menos de un ratico Venezuela alza la voz. Venezuela alza la voz por una nueva asamblea. El pueblo legislador regresará como sea. Venezuela alza la voz con amor y sentimiento. Y en el nuevo parlamento, Venezuela alza la voz. Venezuela alza la voz por una nueva asamblea. El pueblo legislador regresará como sea. Venezuela alza la voz con amor y sentimiento. Y en el nuevo parlamento, Venezuela alza la voz. El que pide una sanción nunca es quien la padece. Y el pueblo no se merece tratarlo sin corazón. Pero ante la opresión mi pueblo siempre se crece. Y por ahora y para siempre, Venezuela alza la voz. Venezuela alza la voz por una nueva asamblea. El pueblo legislador regresará como sea. Venezuela alza la voz con amor y sentimiento. Y en el nuevo parlamento, Venezuela alza la voz. Venezuela alza la voz por una nueva asamblea. El pueblo legislador regresará como sea. Venezuela alza la voz con amor y sentimiento. Y en el nuevo parlamento, Venezuela alza la voz. Un bloqueo criminal nos ha golpeado bien duro, pero de algo estoy seguro, no nos podrá derrotar, porque el pueblo decidió más nunca ser sometido, y escribiendo su destino, Venezuela alza la voz. Venezuela alza la voz por una nueva asamblea. El pueblo legislador regresará como sea. Venezuela alza la voz con amor y sentimiento. Y en el nuevo parlamento, Venezuela alza la voz. Venezuela alza la voz por una
alza la voz.